Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy importante, muy interesante. Vamos a platicar sobre hechos de la vida. Vamos a platicar si nuestra conducta nos hace culpables de algo. ¿Qué es ser culpables? No obstante, no obstante que en la vida de cada uno de nosotros nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos juntamos con alguien para vivir, hacer vida en común. Tal vez nos casemos, tal vez, ya no se usa, pero bueno, tal vez nos casemos algún día. Y tal vez a los 5 meses de casados, pues la esposa tiene 7 meses de embarazo. Dice uno, ¿cómo? ¿Cómo? Si tenemos 5 meses y empezamos a tener problemas, a desconocer la paternidad de un niño, de algo que viene en camino. Desde el momento en que se empieza el juicio, desde el momento en que desconocemos la paternidad, ¿somos culpables? ¿Podemos ser moralmente culpables? ¿Podemos ser socialmente culpables? ¿Podemos hablar de que en materia penal ya seríamos también culpables? ¿O bien en las materias diferentes de mercantiles, ingenierías? Imaginemos al ingeniero que se colapsa una construcción, porque llovió mucho y se colapsaron las bases. ¿Ya son culpables? ¿Tienen que indemnizar? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen que afrontar un juicio? En la vía, en lo que nosotros los abogados decimos, ¿y en la vía mercantil qué pasa? Pues en la vía mercantil tenemos cheques, pagarés, letras de cambio, debemos a Coppel, le debemos a Telcel, le debemos a mil cosas, y por el solo hecho de no pagar, ¿somos culpables? ¿De qué? ¿De qué somos culpables? ¿Quién es más culpable? Si yo me pongo a pensar históricamente y hablar de la culpabilidad, pues tengo que irme a la historia, ¿sí? Y por ahí nos encontramos a un Hitler, a un Torquemada, y finalmente nos podemos encontrar a Bonnie y Clyde, aquella pareja que robaba bancos en Estados Unidos en los años 30 y que fueron famosísimas porque nunca los encontraron, porque nunca los agarraron. Pregúntense quién de ellos ya es culpable al día de hoy. Si a Hitler lo juzgaron estando muerto, ¿se vale juzgar a los muertos? Y sí, podría haber miles de cámaras de gases y podríamos hablar de, no sé, 200,000 muertos o no sé. ¿Es culpable? ¿O históricamente sí es culpable? ¿Estuvo presente en su juicio para que lo sentenciara o no estuvo presente? Torquemada, uff, imagínense Torquemada en la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Ni bata la conocía la Santa Inquisición. Pero ahí estaba, aplicando penas de muerte, la iglesia. Aplicando penas de mutilaciones, cortar brazos, palos, eh, quemar a brujos y brujas en las plazas públicas. O bien, si podemos hablar de Bonnie y Clyde, que fueron juzgados por la historia y por las leyes, nunca, finalmente los mataron huyendo. ¿Quién de los dos es más culpable? En la imagen tenemos a dos personas muy conocidas. Uno cuyo nombre no queremos todavía decir y otro que nos podemos referir a Nelson Mandela. Nelson Mandela. ¿Quién fue Nelson Mandela? El otro ya lo sabemos quién es. ¿Quién fue Nelson Mandela? Ah,
fue el prócer de los derechos humanos, veló por la igualdad de las personas, veló por la libre expresión de las personas de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy que estamos aquí reunidos, pregúntense, ¿quién de los dos es culpable? Y la respuesta es Nelson Mandela. Nada más él. Él no es culpable. Él apenas va a enfrentar un juicio. Y por ende, si apenas lo va a enfrentar, no tiene pena. Y en cambio Mandela estuvo en prisión por defender derechos humanos. Si todos nosotros, cada uno de nosotros, fuéramos abogados en este momento, respóndanse estas preguntas. ¿Defenderían ustedes a un violador? ¿En serio? Si llegara con ustedes a su despacho y le dijera, defiéndame, sí soy violador, defiéndame, porque usted es el mejor abogado. O bien, ¿defenderíamos a un sicario a sabiendas de que es sicario? O bien, al líder de una organización delincuencial, ¿lo defenderíamos? O bien, a un traficante de niños para prostituirlos. ¿Quién de ustedes diría sí y quién de ustedes diría no? Pues bien, llega el momento de presentarles a alguien que se llama Inocencia. ¿Quién es Inocencia? Inocencia es una característica que tenemos todos nosotros, todos ustedes, por el solo hecho de ser personas. Es esa facultad que y esa obligación que tiene la ley para respetarnos, para tratarnos como personas inocentes hasta que no se llegue a un juicio, hasta que se inicie un procedimiento y no civil, no mercantil. Les estoy hablando no de matrimonios, de divorcios, no de letras de cambio, no de cheques, no de Coppel, Telcel o quién sabe qué más cosas debemos. No, esta señora llamada Inocencia solamente opera en materia penal. Y de entre las ramas del derecho, la materia penal suele ser la que cala hondo en la sociedad. Porque si en la materia civil nos embargan el carro y lo rematan para pagar lo que debemos, pues son cosas. Es el carro, es la casa, es el terreno, es el rancho, es el ganado. Lo puedo recuperar. Pero en materia penal, que nos impongan una pena de cadena perpetua, ¿cuándo voy a recuperar mi libertad? Una pena de muerte, ¿cuándo voy a revivir? 80 años de prisión, 90. Oye, espérame, tengo 20. Bueno, ustedes tienen 20, yo 21. ¿Sí? ¿Cuándo voy a aguantar 80 años de prisión? Voy a salir muerto de casa. Y si a ustedes les aplican 100, también no van a tener vida dentro de esta vida. Pues bien, gracias a esta señora llamada presunción de inocencia, podemos decir que todos, ahorita, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es un derecho humano. Y como derecho humano, es inherente a las personas. Su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la expresión, su derecho a creer en la religión que usted crea, su derecho a no creer en ninguna religión, su derecho a la preferencia sexual, su derecho a la libertad, son derechos humanos. Este es un derecho humano. Gracias a la presunción de inocencia podemos afrontar juicios en libertad. Si alguien nos imputa o nos acusa de algo, podemos afrontarlo en libertad. Voy a tener la oportunidad de ir a la calle a buscar pruebas para acreditar mi inocencia. De otra manera, no podemos explicar qué son los derechos humanos. Y lo más interesante, que en la propia Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte,
en esos tratados internacionales se reconoce como derecho humano a la presunción de inocencia. Nuestra Constitución dice que todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar la presunción de inocencia. ¿En qué consiste entonces la presunción de inocencia? Bueno, en primer lugar, solo opera en la materia penal. De tal manera que si debemos un pagaré, un cheque, la verdad de las cosas es que no vamos a tener presunción de inocencia. 2, solo en materia penal hay penas. En los demás por haber embargos y remates y ya le devuelvo su felicidad, aquí está su acta de divorcio, vuélvase a casar o no sé qué va a hacer, pero en materia penal es no me detengas, no me apliques penas hasta que me des la oportunidad de defenderme. Dame la oportunidad de defenderme. Luego, todos nacemos siendo inocentes y el Estado debe de investigar algún delito para poder vencer mi derecho a ser inocente. El Estado. Y aquí me quedo tantito. Hay estados fallidos. El Estado fallido es aquel en donde sus autoridades o no hacen las cosas, o no respetan los derechos humanos, o no respetan la presunción de inocencia, y entonces va a haber serios problemas. Serios problemas porque van a haber violaciones a derechos humanos. Sí, que los puedo hacer valer a través de un juicio, a través del amparo. No, todavía más, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si la violación a derechos humanos es más grande todavía, nos vamos a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Hay mecanismos? Sí. A ver, si la presunción de inocencia, si esta señora llamada inocencia se pasea por la materia penal, entonces vamos a ver algunos silogismos. ¿Es cierto que en la cárcel hay muchos inocentes? Si son inocentes porque están en la cárcel. 2, más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. ¿Qué opinamos de esto? ¿Les parece como derecho humano? Si el Estado no alcanza a demostrar que somos culpables, el Estado nos debe poner en libertad. Y a lo mejor sí somos culpables. Pero el Estado falló. No tuvo las herramientas necesarias. Los inocentes van al cielo y los culpables a dónde? A la cárcel. Entonces, ¿y si se mueren en la cárcel? ¿Van al cielo? ¿O qué pasa? La presunción de inocencia, entonces, es un derecho que tenemos todos nosotros, derecho humano. Nadie nos lo puede quitar. Y como derecho, yo puedo elegir a renunciar a mi derecho o no renunciar a mi derecho. Por eso es tan socorrido, y ustedes lo habrán visto en muchas películas, incluso norteamericanas, en donde se le dice, a ver, señor acusado, ¿va usted a subir a declarar ante el juez o ejerce su derecho a no autoincriminarse? Es un derecho. Y si los abogados le dicen, oye, yo creo que no debes de subir a declarar, porque si declaras, todo lo que declares será usado en tu contra. Y le recomendamos no subas. ¿Sí? Entonces, si yo abogado le recomiendo no subas, pero él quiere subir y quiere decir, no, yo sí quiero, porque me siento inocente y creo ser inocente. Bueno, sube. ¿Sí? Es su derecho. Ni siquiera es derecho del abogado. Ni siquiera es un derecho del juez. Ni siquiera es una obligación de subir. Es
su derecho a abstenerse, a echarse la culpa a sí mismos, a no autoincriminarse. Entonces, la presunción de inocencia es algo que llevamos ahí en la cartera, ahí en su bolsa, ahí en su mente, ahí en su conciencia, ahí en su corazón, porque eso es la presunción de inocencia, un derecho, un valor, un sentimiento. Bendita Señora Inocencia. Muchas gracias.